Bienvenido a Abriendo Puertas, señor Tori Gentil. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación? Primero hagamos un diagnóstico como secretario como general adjunto, don Luis, de la FENTAP. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene la federación del servicio que brindan las diversas empresas prestadoras del servicio en todo el país? ¿Y cuáles son las propuestas que tiene FENTAP al respecto? Bueno, nosotros estamos muy claros de que a nivel nacional pues tenemos una deficiencia para darle agua potable a todos los peruanos y peruanas, y también el servicio de alcantarillado. Tenemos, por ejemplo, más de 3 millones, ¿no?, de usuarios que no tienen agua, ¿no?, a nivel nacional. Y acá en Lima 800.000 aproximadamente. Y el servicio de alcantarillado a nivel nacional prácticamente está entre 6 y 7 millones. Y lo contraste de esta triste realidad es de que el Ministerio de Vivienda, que es nuestro sector, ¿no?, que representa a todas las empresas de agua, CEDAPAL, y a las empresas prestadoras a nivel nacional, prácticamente en los últimos 20 años ha dejado de ejecutar más de 30.000 millones de soles en su presupuesto. Y figúrese, no tenemos agua. O sea, más de 3 millones de peruanos y peruanas no tienen agua y servicio de alcantarillado. Esto se debe prácticamente pues a que no se ejecutan los presupuestos. No es cuestión de plata, porque muchas veces, y siempre lo han dicho los lobistas, hay que privatizar las empresas para poder dar agua, porque no hay plata, no hay dinero. Dinero ha habido. Lo que ha habido es deficiencia en la ejecución de los proyectos y megaproyectos para que tengan agua y el servicio de alcantarillado. Esa es la triste realidad, ¿no? Deficiencia de gestión. Deficiencia de gestión que significa que dinero hay, pero lo que no ha habido es iniciativa de acción. ¿Eso por acción o por omisión? ¿O las dos cosas, Luis? Bueno, yo diría que es por acción y por lo otro, por los dos lados. Porque en realidad es muy triste que digamos que el agua es un derecho humano, que el agua es vida, y que ahora con esta enfermedad del COVID-19 un gran sector no lo tenga, por esta deficiencia de gestión que han habido y que lamentablemente nadie se ocupa de decirlo. No sale un ministro a hablar y decir: esto es el diagnóstico que tengo y esto es lo que voy a hacer en adelante. Sino que continuamos con lo mismo y lo mismo, ¿no? Continuamos con lo mismo, digo, porque en nuestro sector, el Ministerio de Vivienda, los funcionarios que manejan todos estos temas tienen 20, 30, 25 años metidos ahí, ¿no? Y por lo tanto no va a cambiar, ¿no? Claro. Si no hay cambios importantes, no va a cambiar, va a permanecer en lo mismo, ¿no? Esa es la primera crítica que hacemos, ¿no? Y que se la hacemos directamente al gobierno actual. Correcto. ¿Y cómo van a canalizar? Porque es un nuevo gobierno y un gobierno que le está dando mucha atención al sector de los trabajadores. Han hecho ya los puentes con el ministro, con el mismo presidente de la República para solucionar este tema, que es un tema de ejecución, no es un tema de corrupción finalmente, Lucho. En una reunión con la CGTP se lo han pedido al mismo presidente de la República. Y es lamentable que el ministro de Vivienda actual no converse con los trabajadores, no converse con los trabajadores que representamos a nivel nacional, porque nosotros tenemos propuestas, ¿no? Tenemos diagnóstico de cómo está la situación
del agua en todo el territorio nacional, incluido Sedapal, ¿no? Correcto. Pero ¿qué acciones, qué soluciones tendrían que adoptarse si tuvieran ustedes la decisión de tomar acciones inmediatas? Uno es el directorio, que es importante. No, nosotros hemos pedido el cambio de los directorios, el cambio del directorio de Sedapal, de los directorios. Hemos pedido, estamos proponiendo, por ejemplo, para mejorar la gestión, salir del ámbito de FONAFE, reorganizar la OTAS totalmente, ¿no? Hemos pedido, ¿por qué salir del ámbito de FONAFE? Porque no tenemos autonomía de gestión. Hasta para contratar a un trabajador hay que pedirle permiso a FONAFE, ¿no? Hay un exceso de FONAFE para que Sedapal pueda tener gestión técnica, administrativa, financiera de manera autónoma, ¿no? Por otro lado, tenemos una OTAC, una entidad que ha sido perjudicial para todas las empresas del país durante estos últimos años, y no se hace ningún diagnóstico, se continúa con lo mismo, ¿no? Y también hemos propuesto un nuevo modelo de gestión para todas las empresas de agua, ¿no? Un nuevo modelo que nos acerque a la realidad concreta en que nos encontramos actualmente, ¿no? Y como siempre el problema es, hay que privatizar porque no hay plata para cerrar la brecha, necesitamos 37.000 millones de soles, hemos propuesto que el gobierno tramite en el legislativo y el ejecutivo para que todas las empresas de agua también puedan comercializar, producir agua de mesa, que tendría grandes ingresos para la ampliación de la cobertura para todos los peruanos y peruanas que no tienen agua. ¿Por qué las empresas públicas y del Estado no podemos competir con el sector privado? ¿Qué nos impide? Si necesitamos estos ingresos para darle agua a los que no tienen y claro, para mejorar la calidad del agua y los servicios. Claro, evidentemente el modelo económico es el que tiene la debilidad en el tema. Este nuevo modelo de gestión que están proponiendo, ¿cuáles son las medidas que tendrían que tomarse, además de lo que estamos conversando, Luis, de un cambio de directorios? Pero ese nuevo modelo que propone FENTAP, ¿cuáles son las líneas principales? Este nuevo modelo debe estar orientado a los usuarios, no orientado a las empresas, ¿no? Ni a todo aquel que quiere hacer negocio con el agua, ¿no? Sino al servicio de los usuarios. Y si está al servicio de los usuarios, lo primero que debemos de tener es democratizar el directorio. O sea, que en el directorio estemos representados los usuarios también. ¿Por qué no un representante de los usuarios en el directorio? ¿Por qué no un representante de los trabajadores? Queremos saber qué decisiones toman a favor del desarrollo de la empresa, a favor de los usuarios, ¿no? Y también transparencia en la gestión, total transparencia en la gestión. Necesitamos funcionarios y altos funcionarios que estén siempre especializados en el tema de saneamiento a nivel nacional, ¿no? Porque no sucede lo que le estoy diciendo. Muchas empresas prestadoras de servicios están en manos de profesionales, técnicos o personas que no tienen formación en saneamiento, ¿no? Y eso impide un desarrollo adecuado para las empresas, ¿no? Entonces, tenemos la propuesta de cómo podemos financiar los grandes proyectos y megaproyectos de mayor cobertura de agua a nivel nacional, ¿no? Y solamente es toma de decisiones del gobierno, tomar la decisión.
Y también en este nuevo modelo de gestión, ¿no? Nosotros no debemos de tener no tenemos de tercerizar las actividades principales de las empresas. No es posible que el 70% casi esté tercerizada en Sedapal, ¿no? O sea, todo el presupuesto de Sedapal se va en pagar empresas tercerizadas, ¿no? Y muchas de ellas no dan los indicadores que espera Sedapal, ¿no? Entonces, ¿qué hemos planteado y qué planteamos? Que todas las actividades principales de la empresa vuelvan a Sedapal y no estén en manos de terceros, porque en muchos casos no son buenos los resultados. Entonces hay que evaluar, ¿no? Costo-beneficio y también resultados. Correcto, correcto, correcto. Tenemos un pequeño problema de audio, que lo retome. Y decíamos que eso es correcto, Luis, y eso hay que canalizarlo. Seguramente ya han iniciado las acciones para que estas recomendaciones, que son importantes y que permitan cubrir ese déficit de 3 millones de usuarios que no tienen servicio de agua potable, 800.000 en Lima, puedan ser canalizados a través del presidente de la República, la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro del sector, incluida también seguramente la comisión del Congreso de la República. En esa línea seguramente ya están trabajando. Yo quería tomar también, el tiempo nos gana, tocar el tema de Sedapal, porque Sedapal, además usted, Luis, ha sido secretario general de los trabajadores y conoce perfectamente la situación. Se presentó en 2 oportunidades serios problemas de servicio de agua potable en San Juan del Lurigancho. Y la FENTAP tiene serios cuestionamientos al directorio, a este directorio de Sedapal y seguramente a los anteriores directorios, porque la situación no se ha solucionado. ¿Cuáles son esos cuestionamientos? Porque acá estamos hablando de obras ejecutadas por Odebrecht, que tiene la saga de la corrupción. ¿Cuál es la situación de Sedapal, este cuestionamiento al directorio actual, y cuáles son las alternativas de solución con respecto al servicio y a la acción de la empresa en sí a través de sus funcionarios más importantes, Luis? Sí, me dicen que hemos perdido inicialmente la comunicación, pero para conocimiento de nuestros televidentes, tenemos un comunicado, y ese va a ser tema de conversación también con nuestro invitado, el señor Luis Tori Gentile. Es un comunicado, tenemos dos, este es el comunicado del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, Citracel, que tiene el número 052, informe de las causas de la ruptura del colector principal en San Juan del Lurigancho. Esto fue con respecto a lo que ocurrió y que es de conocimiento público en un sector importante de este distrito limeño, y hablan de informes y el cuestionamiento de los trabajadores, que el informe no dice nada de las condiciones en que se encuentra la obra colapsada, esto a raíz del colapso que hubo de 1.200 metros de tubería, que estarían en las mismas condiciones. Hablaban de entonces, esta información es la que queremos conversar, de este aniego que se produjo en San Juan del Lurigancho en 2 oportunidades. Y lo que dicen, en esencia, los trabajadores es que es definitivamente incapacidad y serios cuestionamienos al directorio de Sedapal. Y voy a dar a conocer las preguntas que tiene el FENTAP con respecto al directorio de Sedapal, que preside Francisco Dumbler, que fue ministro de Vivienda.
y anteriormente fue funcionario en el Ministerio de la Mujer, en Foncodes, para ser más exactos. ¿Y cuáles son las preguntas que le formulan públicamente FENTAP al presidente del directorio de Sedapal? ¿Por qué recibieron la obra del colector Canto Grande hecha por la empresa privada si tenía fallas estructurales de diseño y de calidad de las tuberías y otros problemas? Es una de las preguntas. La segunda pregunta, ¿por qué Sedapal se hizo cargo de la reparación y los gastos de la inundación a las viviendas por las aguas servidas, afectando a varias manzanas a través de su seguro, pagando más de 180 millones de soles, además de eximir la facturación de agua potable? ¿Dónde está el seguro de vicios ocultos que debieron recibir cuando recepcionaron la obra? En otras palabras, directorio de Sedapal. La tercera pregunta, ¿por qué, sabiendo desde el mes de enero del 2019 que el colector Canto Grande de 1.500 metros de longitud tenía fallas estructurales y de calidad de tubería, no se hizo la reparación total y se declaró en emergencia para evitar el nuevo colapso de otro tramo, que ocurrió, como sucedió, y lo dice el 4 de septiembre del 2021, que dejó sin agua en plena pandemia del COVID-19 a los vecinos de San Juan del Lurigancho? Estas son las preguntas. Y la cuarta pregunta, ya la tenemos a don Luis. ¿Por qué los altos funcionarios de Sedapal, a través de sus comunicados, engañaron a todo el Perú y a toda la clase política diciéndoles que estaban haciendo una prueba y colapsó una tubería, para pocos días después rectificarse en la Comisión de Vivienda diciendo que no hubo ninguna prueba cuando le preguntaron qué empresa contratista estuvo haciendo la prueba? Esas son las preguntas. No sé si podemos responder algunas de ellas. Luis, no va a ser la primera entrevista por la cantidad de observaciones y de cuestionamientos. Vamos a tener que programar una segunda entrevista, pero vayamos, creo, a la parte central, que es el tema de corrupción demostrado en todas estas preguntas, Luis. Sí, el tema es de que este tema de San Juan de Lurigancho viene de hace muchos años. Se entregó esta obra, ¿no? Se entregó esta obra ejecutada por empresas privadas, ¿no? Por la autoridad, se hizo la transferencia a través de un acta a Sedapal, a través de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, ¿no? Y nosotros nos preguntamos cómo es que no se verificó, no se evaluó, no se revisó que esta obra hecha por la empresa privada, donde tiene que ver ahí Grañas y Montero y Odebrecht, ¿no? No se revisó, ¿no? No se observó y se recepcionó cuando tenía aparentemente fallas estructurales, ¿no? Fallas de diseño, fallas de tuberías que no eran de la calidad y muchos otros casos contenidos en los informes que se dio en su oportunidad, ¿no? Nosotros decimos y preguntamos y le preguntamos al directorio de Sedapal si Sedapal contrató peritos para determinar definitivamente cuáles son las fallas exactamente del colector Canto Grande, ¿no? Y porque no, hasta ahora estamos prácticamente con este problema, continuamos con este problema del colector Canto Grande y tenemos 180 millones de soles que ya se gastaron, ¿no? Y no han sido devueltos, ¿no? Por los verdaderos responsables, que es la empresa privada. Entonces, queríamos señalar, ¿y por qué decimos que estamos preocupados? Porque ya desde el mes de marzo y agosto del año 2019,
las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, mediante sendos comunicados, veníamos señalando de que el colector Canto Grande tenía fallas en el aspecto constructivo y falla de calidad. ¿Y quién defendía los intereses de Sedapal? En ese entonces los funcionarios, ¿no? Prácticamente no decían nada con respecto a las empresas privadas. Todo era Sedapal, ¿no? Entonces nosotros ahí denunciamos que habría, ¿no?, ciertos intereses para apoyar en ese entonces, estoy hablando del año 2019, a estas empresas privadas, ¿no? Y como Sedapal es una empresa del Estado, es una empresa pública, ¿qué importa? No la defendemos. Eso sentimos nosotros en el año 2019, ¿no? Sentimos que el presidente del directorio y el exministro, en ese entonces el expresidente del directorio y el exministro de Vivienda, no estaban defendiendo los intereses de Sedapal, ¿no? Por eso sacamos un pronunciamiento en el mes de agosto y dirigidos al presidente del directorio, Francisco Dunler, ¿no?, y al gerente general de ese entonces, y le pedimos a través de este comunicado a las organizaciones sindicales como es la FENTAC y otros sindicatos y la COGEPUL, que es las organizaciones sindicales sociales, de que pongan todo el empeño para que la empresa privada pague todos los costos y todos los gastos y todos los problemas que no ha originado el colector Canto Grande, ¿no? Porque no solamente en el año 2019 fue una inundación de agua servida de varias manzanas, ¿no?, y de muchos hogares, ¿no?, sino también se dejó sin agua a la población y también dejamos de facturar como empresa. Entonces hay una serie de daños y también la parte constructiva, la parte de la reparación de los daños, ¿no? Todo eso hemos estado asumiendo, y la imagen de nuestra empresa Sedapal, la imagen de Sedapal por los suelos del año 2019, ¿no? Y todos decían el seguro, y la imagen de la empresa, y finalmente queremos que el directorio informe cuánto nos cuesta el problema del colector Canto Grande, cuánto cuesta, cuánto es la dimensión del problema, y pedimos que se nombre una comisión investigadora, ¿no?, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, que de una vez por todas nombre una comisión investigadora para saber todos los detalles del colector Canto Grande desde que se inició hasta la fecha. Esa es la única solución que planteamos. Muy bien, y habría que agregar también a esta investigación el hecho de que ya hay un antecedente con los informes de Contraloría. Este tema, Luis, le pedimos que lo vamos a continuar con una segunda entrevista, vamos a ver la disponibilidad de su tiempo, porque este tema de la Contraloría también es importante. O sea, además de esta comisión investigadora, porque estamos hablando de dinero, no de Sedapal, estamos hablando de dinero de todos los peruanos, es una empresa pública que no ha sido defendida en ningún momento, por lo menos hasta esta situación, por las autoridades que deberían ser su competencia y su responsabilidad, sino que los trabajadores, a través de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado FENTAP, y también el Sindicato de Trabajadores de Sedapal, están dando a conocer su posición. Comisión investigadora, con el antecedente de Contraloría. Vamos a tener una segunda entrevista, Luis. Vamos a ver sus tiempos, pero quisiera pedirle sus palabras finales para esta primera parte de la entrevista con respecto a esta grave situación de Sedapal, que no es la única, porque hay empresas también de servicios en las regiones que están en una situación de abandono con la intención de privatizar, y nosotros como comunicadores lo podemos decir, pero ustedes también ya lo han señalado, que toda esta situación
llevaba a la conclusión de que la administración pública no es eficiente y que por lo tanto hay que privatizar, y en este caso no es la situación, porque además ustedes están dando las alternativas de solución con este nuevo modelo de gestión. Las palabras finales entonces para esta primera parte, Luis. Correcto. En primer lugar, señalar que Sedapal es una gran empresa que está conformada por trabajadores y trabajadoras, técnicos y profesionales formados en saneamiento, ¿no? Y que lamentablemente nosotros no dirigimos Sedapal, sino los altos funcionarios, y tenemos que evaluar, revisar y corregir todo lo mal que hace la dirección o la administración de la empresa, ¿no? Y también a nivel nacional necesitamos cambios en la OTAS, necesitamos cambios en el Ministerio de Vivienda, por favor. Correcto, fiscalización. Los trabajadores en la labor de fiscalización de una empresa, de un sector tan importante como es el agua potable y el alcantarillado. Gracias Luis por esta primera oportunidad. El señor Luis Tori Gentili, secretario general adjunto de la FENTAP, además ex secretario general de Sedapal.